Bueno, buen día a todas y a todos. Muchísimas Buen día. gracias por acompañarnos. Es un placer especial para mí y un gran honor presentar a la doctora Elena Águeda Marujo. Elena es doctora en psicología, especialmente dedicada a la orientación de psicoterapia y orientación educativa por la Universidad de Lisboa. Es además la coordinadora de la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz Global Sostenible en la Universidad de Lisboa y además tiene una cantidad de otras actividades, trabaja mucho, ¿sí? Es profesora asociada en el Instituto Superior de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Lisboa, donde ocupa los cargos de coordinadora científica del posgrado en Psicología Positiva Aplicada, y donde es también investigadora integrada del Centro de Administración y Políticas Públicas. En el ámbito de las asociaciones internacionales, además de su participación en UNESCO, Elena es miembro del Consejo Asesor de la Asociación Internacional de Psicología Positiva y en simultáneo dirige la Red Europea de Psicología Positiva. Ha escrito mucho, ha dado muchas conferencias y visitado muchos países, también en Oriente, ¿sí? Particularmente la China. Y bueno, sus dos textos más recientes, que están escritos en lengua portuguesa, es el texto Humanizar las organizaciones, nuevos sentidos para la gestión de las personas, y también el libro Educación para la Paz Global Sustentable, complejidades y contribuciones. Pero lo más importante de Elena no tiene que ver con este breve currículum que estoy relatando, ¿sí? Elena es un ser humano absolutamente extraordinario, me consta, me emociona solamente verla, porque es tan extraordinaria persona que son esos regalos que Dios nos da. Y la verdad que yo celebro mucho que UNESCO haya posibilitado que ella funde esta cátedra y además que la dirija, porque realmente es la persona indicada para hacerlo. Así que espero que la disfruten. La doctora nos va a comentar primero acerca de la cátedra UNESCO y después vamos a tener un espacio que va a ser por chat para hacerle algunas preguntas. Elena, querida, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Es una alegría inmensa estar aquí en Portugal, conectarme de nuevo con esta amiga tan especial que es profesora Graciela, que me toca siempre el corazón, me emociona muchísimo con su forma tan amorosa, tan apreciativa de vivir y de relacionarse con nosotros. Y es un profundo privilegio de poder compartir un poquito lo que es el trabajo de la cátedra, que es un proyecto colaborativo que tiene gente de muchos cuadrantes, países, y con profesora Graciela ya tuvimos la oportunidad de hacer diversas cosas conjuntamente, desde publicaciones, investigación, conferencias. Me gusta muchísimo, es un privilegio de teneros a cada uno de vosotros aquí. Y le voy a hablar de algo que para mí es apasionante y que ha empezado hace muchos años, pero formalmente en términos de la cátedra de la UNESCO empezó hace 4 años y medio aquí en la Universidad de Lisboa. Trabajé durante más de 25 años en un concepto que es el concepto de felicidad pública, que básicamente presupone que nosotros deberemos pensar la felicidad como un instrumento de transformación social colectiva y no con una experiencia meramente individual, personal, interior a cada uno de nosotros. Y hace muchos años, con trabajo en parcería con un economista de Italia, Luigino Brune, profesor de economía en Roma, que empezó trabajando el concepto de felicitas pública, es la expresión latina que nos habla de felicidad.
La palabra felicitas es la palabra latina para felicidad. Y la idea de una felicitas pública, que es la forma de conseguirnos organizarnos como sociedad para que todos tenemos lo mismo derecho a vivir vidas con calidad de vida, pacíficas, armoniosas entre nosotros, justas, igualitarias, sostenibles. De alguna forma nos llevó a esta voluntad de trabajar la idea de educación para la paz. Lo concepto de felicidad pública hace emergido en la Roma antigua, porque cada vez que un emperador tenía un hijo, mandaba hacer unas monedas que tenían la expresión pública felicitas, felicidad pública. Y la idea era la idea de que era un momento para lembrar la abundancia que debería ser repartida con todos. Los símbolos de la felicidad pública es una mujer con una cornucopia llena de frutos, de riquezas que pueden ser compartidas, y muchas veces también con un niño, porque la palabra felicitas, la etimología, significa femenino, fertilidad, generatividad, la capacidad de transformar nuestros recursos individuales en algo que es potenciador de la vida común. Hace 2 siglos y medio, un grupo de economistas italianos empezó trabajando el concepto de felicidad pública en Italia, diciendo que implicaba 3 cosas. La necesidad de continuar trabajando para una economía humanizada que permitiese crear condiciones para vidas dignas para todas las personas. Entonces, una forma de economía que facilite la calidad de vida material para que todos viven con dignidad, pero decían que eso no era suficiente, era muy importante, esencial, pero teníamos que tener más cosas. Las 2 cosas que para él significaban en la idea de construcción de una felicidad colectiva, la segunda, por eso la primera es una economía humanizadora, la segunda era la idea que la felicidad tenía que ser una experiencia compartida, que yo no debería ser feliz si lo otro estaba conmigo a mi lado, no lo goce también. Entonces teníamos que crear condiciones, estructuras, sistemas humanos, organizaciones que potenciasen la posibilidad de que todos teníamos lo mismo derecho a la misma felicidad. Y la tercera dimensión ha sido de ser que una forma de hacerlo sería a través de los bienes relacionales, de la calidad de las relaciones que establecemos unos con otros, diciendo que los bienes relacionales son un tipo de bien que significa que las relaciones no son instrumentales, no son una forma de atingir algo, no son para manipular, para conseguir un objetivo, pero son un bien en sí mismo, que tienen características que reconocen que aquella persona con aquella identidad, con aquella historia personal es lo que importa para la relación,
que no es cambiable por otra persona cualquiera. Nosotros no cambiamos nuestros amigos o nuestros familiares por una otra persona. Pero muchas veces en lo contexto de las organizaciones laborales, yo trabajo muchas veces en locales donde las personas no tienen intereses, si soy yo o otro cualquiera haciéndolo trabajo. Entonces, la dimensión de la identidad y de la valorización de una identidad y persona particular como esencial en la construcción de relaciones fraternas, también los tipos de motivación por detrás de una forma de estarmos unos con los otros. Entonces, con base en esta idea de felicidad pública, porque no nos gustaba trabajar la felicidad en una perspectiva meramente individual. Até porque muchas veces, por mi felicidad personal, yo puedo hacer decisiones que son contra lo colectivo, por ejemplo, de ser corrupto con los dineros públicos. Este trabajo nos ha llevado a pensar una conexión profunda con la idea de paz, en particular con la idea de paz positiva. ¿Qué hablamos cuando hablamos de paz? Es un concepto también complejo, pero todos sabemos muy bien cuando lo sentimos, cuando estamos en ambientes, contextos, relaciones, no simplemente con nosotros o con aquellos que son más próximos, pero también con lo no humano, con la naturaleza, por ejemplo, cuando estamos en paz y cuando nos sentimos en paz, con la dimensión que va más allá de las personas, que envuelven los animales, entonces empezamos estudiando la idea de paz, mergulhando en los conceptos de paz y una forma de entender la paz tiene a ver con la perspectiva de Johan Galtung, lo creador de los estudios de la paz, que hace más de 40 años empezó por decir que la paz era no tener conflictos, era conseguir resolver, prevenir o vivir sin guerras, sin confrontos, pero que progresivamente fue decidiendo que esa era una forma muy limitada de pensar la paz. Y teníamos que pensarla de una forma más integrada, más positiva, porque la paz negativa es la evitación de las cosas más que nos quitan, que destruyen nuestras relaciones armoniosas con nosotros, con lo contexto, con las otras personas. Entonces, empezó hablando en lo concepto de paz positiva, que es muy cercano de la idea de felicidad pública, porque lo que dice es que necesitamos de trabajar profundamente los valores sociales, las actitudes individuales, colectivas, de crear organizaciones, instituciones, sistemas humanos que funcione de tal forma que la paz sea una consecuencia obvia, inmediata. Entonces, mergulhamos en un proyecto que propusimos a UNESCO que hace 5 años, mucho antes de se quiere imaginar que íbamos a tener una guerra trágica en Europa. Un proyecto que tuve el apoyo del secretario general de las Naciones Unidas, que es, como deberán saber, portugués, António Guterres, que tiene el apoyo de la presidencia de la República Portuguesa desde que empezó, y donde conseguimos muchos apoyos internacionales de Marruecos, de África del Sur, de Brasil,
Y empezamos este proyecto que siempre ha sido de construcción conjunta, de trabajar lo que hacía sentido, partiendo siempre de lo local para impactar lo global, con múltiples proyectos porque la paz es tan compleja y la idea de construir una sociedad donde la felicidad pública y la paz sea, sea presente, parte de la forma de vivirmos, um, que, de alguna forma multiplicado, multiplicó muchísimos proyectos de intervención en áreas como la salud, la educación, la intervención comunitaria, lo trabajo con las lideranzas, en organizaciones, en lo poder político local, en apoyo a múltiples iniciativas que de alguna forma, desde la arquitectura hasta la economía, tiene esta intención o potencial de construir una paz positiva. Pero también hacemos algunas cosas en la dimensión de la paz negativa. Voy a explicaros un poco, compartir cosas específicas, proyectos particulares que estamos estando trabajando. La idea básica de los proyectos de la educación para la paz, como lo vimos, es de alguna forma de desarrollar una conciencia mayoritaria en favor de la paz y de la felicidad pública, que envuelva las estructuras políticas, económicas, sociales, y que trabaje de una forma muy clara, determinada, los modelos de sociedad y de desarrollo. Y eso significa invitar los grupos, las personas individuales y las comunidades a debatir sus escalas de valores que preside a su forma de liderazgo, que preside a la forma como está en una clase con sus alumnos, qué tipo de valores está transmitiendo, cómo está contribuyendo para erradicar los factores estructurales y conjunturales que generan la violencia, como por ejemplo la desigualdad, como por ejemplo la destrucción ecológica, y cómo construimos una cultura de la paz. Por eso, muchas de las cosas que hacemos empiezan siempre con un debate de valores. ¿Cómo comunicamos? ¿Cómo impactamos los grupos sociales donde estamos? ¿Qué conciencia individual y social tenemos? ¿De qué forma estamos de alguna manera contribuyendo para las sociedades donde dejamos verdaderamente vivir? Entonces, cuando hablamos de educación para la paz, hay múltiples perspectivas para generar esta conciencia social que también no es solo una conciencia, es acción. Y algunos de los principios de la educación para la paz tiene dimensiones como enseñar y aprender a prevenir o a resolver los conflictos, que está presente de forma permanente en nuestra sociedad, muchas veces como manifestación de la diversidad de intereses, de cosmovisiones, y cómo conseguimos integrar e incluir
esa diversidad de causas, argumentaciones territoriales, culturales, económicas, sociolaborales, pero sin usar la fuerza, la imposición de voluntades, de perspectivas, pero consiguiendo crear formas de comunicarnos donde coordinamos los significados entre nosotros para conseguir llegar a lenguajes comunes. También significa, educar para la paz también significa una forma particular de educar en valores, como a poco os decía. Cuando educamos, consciente o inconscientemente, estamos transmitiendo una escala de valores. Educar conscientemente para la paz supone ayudar a construir unos valores y actitudes determinados, tales como la justicia, la libertad, la cooperación, el respeto, la solidaridad, la capacidad de pensar críticamente, el compromiso con lo colectivo, la autonomía, el diálogo, la participación de todos. Entonces, al mismo tiempo se cuestionan los valores que son contrarios a la paz, como la discriminación, la intolerancia, la violencia, el etnocentrismo, la indiferencia, el conformismo, y intentamos la construcción de una cultura de paz fundamentada en valores que significan un compromiso social desde todas las esferas, generando políticas e intervenciones que los refuercen. También significa una educación desde y para la acción, porque no se trata de educar para inhibir la iniciativa, para contrariar los intereses, para imponer visiones, sino para encauzar la actividad y el espíritu combativo para la consecución de resultados útiles a la sociedad, a los grupos donde nos movemos. Por eso, la educación para la paz es participar activamente en la construcción de la paz. Y lo hacemos todos los días, en las formas más micro de vivencia en nuestros cotidianos. También supone un proceso permanente, porque por eso la palabra sostenible está presente en el título de nuestra cátedra. Es algo tan frágil, tan volátil, tan vulnerable, que se puede desfacer, destruir en segundos. Con una palabra, con acción, con un impedimento de algo positivo en relaciones o comunicaciones con nosotros o con nosotros mismos. Entonces, es un proceso permanente, por tanto, se ha de recoger en los proyectos educativos. Ha de quedar recogido en los programas o intenciones de los agentes educativos no formales, pero también en los formales, en no formales tal como los medios de comunicación, los organismos no gubernamentales, las administraciones locales públicas. También significa recuperar la idea de paz positiva que vos describía hace un poco, que significa construir y potenciar en el proceso de aprendizaje unas relaciones fundamentadas en la paz entre los alumnos, los padres, los profesores, los ciudadanos, el poder. De ellos se deriva la necesidad de afrontar los conflictos que se den en la vida en general, pero en las escuelas, en los hospitales, en las organizaciones laborales en general, en la intervención comunitaria, en la sociedad de forma siempre no violenta, inclusiva. También significa muchas veces educar para la paz un punto de vista desde el currículo escolar. Eso implica darle una dimensión transversal
de forma que afecte a todos los contenidos de todas las áreas o disciplinas que se estudian, pero también a la metodología y la organización de los centros educativos, de las organizaciones en general. Y para eso tenemos que ayudar a establecer mecanismos que favorezcan esa transversalidad de contenidos en la forma como estamos en la educación formal y no formal. Y también podemos decir finalmente que metodológicamente se debería intervenir desde los diferentes ámbitos de influencia, medios de comunicación, ONGs, movimientos asociativos, familias, escuelas, para proporcionar unas situaciones que favorezcan la identidad personal, de grupo, que favorecen formas de comunicación y de convivencia con el interior y el exterior de los contextos donde nos movimos, de participar en celebraciones, actos relacionados con la paz, la solidaridad, crear climas democráticos en las clases, en el mundo laboral, en otros contextos de relaciones, en las familias, fomentar formas de reflexión, por ejemplo, de intercambio de opiniones entre los diversos, intergeneracionales, intersociales, interreligiosos, y tener esta capacidad de oír los puntos de vista de todos, de crear y difundir normas de convivencia, de diálogo, trabajando, fomentando proyectos colectivos, creando espacios de reflexión, de desarrollo moral, como debates sobre experiencias, clarificación de los valores, discutir dilemas, formas múltiples de juegos, de simulación, por ahí. Entonces, con base en esto, voy a daros algunos ejemplos de cosas que hemos hecho en los últimos años para después empezarmos aquí una conversa mismo a la distancia. Albert Einstein decía que la paz no puede mantenerse por la fuerza, solamente puede alcanzarse por medio del entendimiento. Por mucho difícil que sea los principios de la educación para la paz, que son también los fundamentos de realidades sociales más próximas de lo que vosotros tiene en América Latina, el buen vivir, como forma de respeto, de dignidad para todos. Entonces, para conseguir todos estos ámbitos, objetivos, dimensiones que acabé de describir, principios de la educación para la paz, que para nosotros es también la educación para la felicidad pública, estamos haciendo trabajos, por ejemplo, en el contexto educativo formal, en las escuelas. Es un proyecto que se llama La Bondad Importa, que empezamos haciendo en conjunto con un gran centro UNESCO en India, con un proyecto que para él se llama hashtag Kindness Matters, la bondad importa. Nos pidieron apoyo, estamos trabajando con ellos. Invitamos a las escuelas a trabajar esta idea de cómo creamos condiciones de bondad, de gentileza en las relaciones con nosotros y con las otras personas, la naturaleza, los animales. Entonces tenemos clases de alumnos que desarrollan trabajo solo para pensarlo, debatirlo, qué están haciendo, qué cosas pueden hacerlo más
Después empezamos un proyecto en colaboración con una organización anticorrupción aquí de Portugal. Y el año pasado empezamos un proyecto que se llama Escuelas Anticorrupción. La corrupción es un problema aquí en Portugal. Y tenemos antiguos primeros ministros, gente de la política que está en la cárcel por corrupción. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es también movilizar los alumnos, lo profesorado, para movilizar sus comunidades, los políticos locales, por ejemplo, que van a la escuela, para hablar de lo que hacen para promover la honestidad, para promover la integridad, para promover formas auténticas, verdaderas, colectivamente respetadoras de lo bien común. Los alumnos van a la Asamblea de la República para hablar con los políticos sobre la integridad y la honestidad. Hacemos en el ámbito más de la paz negativa proyectos también en las escuelas sobre la paz, las relaciones pacíficas, armoniosas, las relaciones románticas entre los adolescentes, en lo enamoro, no sé si es la palabra. Tenemos aquí también indicadores, los países latinos lo tienen felizmente indicadores muy altos de violencia doméstica, violencia en la violencia en las relaciones románticas en la adolescencia y jóvenes adultos está escalando. Entonces vamos a escuelas para conversar, dialogar sobre qué estamos haciendo para tener relaciones amorosas que son dignificadoras de la igualdad entre géneros, de las identidades de géneros diferentes. Es otra forma de hacerlo. Ya estamos ahora en la 6ª edición de un curso de entrenamiento para profesorado que se llama Educación Positiva de la Ciencia a la Vivencia de la Felicidad y la Paz, y donde trabajamos con los profesores, los psicólogos, los animadores socioculturales que están en el ámbito de la educación formal o no formal, pero que de alguna manera está impactando, están creando proyectos educativos o dando clases. Y lo que hacemos, preparamos un manual, que es una traducción de un trabajo hecho por Ilona Bonniwell, que es una colaboradora nuestra que está que es profesora de la Universidad de East London, en el Reino Unido, pero que vive en Francia. Estuve en su casa hace 15 días haciendo la grabación de 8 horas de entrenamiento sobre lo que podemos hacer para construir comunidades pacíficas positivas, donde se trabaja en lo poder local de abajo para cima. Entonces, estamos trabajando para la idea de educación positiva para la paz y la felicidad. Ya tenemos 250 profesores que pasaron por estas 10 entrenamientos, que empiezan por pensar, por ganar conciencia de su forma de estar en la vida, en la educación, y que después reciben lo manual con 60 proyectos de clases para hacer con sus alumnos la promoción de esta cultura de felicidad y de paz. Lo hicimos también en el nivel de la Universidad de Lisboa, que tiene 18 escuelas diferentes de derecho, de arquitectura, de veterinaria, de medicina, por ahí.
En cada escuela trabajamos en formatos siempre comunitarios, dialógicos, participativos, invitando toda la gente de la escuela, desde los órganos de topo hasta los trabajadores que están en la seguridad de la entrada de la escuela o que trabajan en la agricultura de escuela, como por ejemplo la de agronomía, que trabajan en la teja, y que estuvieron con nosotros, juntos con los directores de la escuela, conversando sobre la felicidad pública, la construcción de la paz y de qué forma cada área científica y cada escuela puede contribuir más para un proyecto con estas características. Apoyamos la construcción de materiales pedagógicos para trabajar juegos didácticos con niños, con adolescentes, con adultos. Hemos soportado diversos materiales interesantes y juegos de cartas que tienen una intención de crear diálogo, de crear comunidad, de traer formas de relación más participadas, dignificadoras. Tenemos una relación con un proyecto de España que es un proyecto anti-bullying que está con muy impacto en España, que también tiene muy elevados indicadores de bullying. Estamos también con ellos haciendo intervenciones escolares que ayuden a formas no de ver las víctimas y los agresores, pero de crear condiciones, por ejemplo, de justicia restaurativa. No sé si lo conocen, pero es una forma de construir justicia después de algo negativo, un confronto, un conflicto que ha pasado, donde las partes traen testimonios que validen su forma de ver la realidad e intentan dialogar para crear una visión común. Para de las publicaciones, que son muchísimas, estamos investigando en el concepto de compasión organizacional y preparando un manual y un manifiesto para las organizaciones laborales de todo lo tipo, de la informática hasta la creación de servicios. Estudiamos la compasión desde una perspectiva sistémica que hacen las empresas para lidiar con el sufrimiento de sus colaboradores. Creamos un curso de liderazgo para la compasión y la empatía. Y, por ejemplo, vamos a empezar de aquí a unas semanas a hacer este curso para un distrito de Portugal donde todos los políticos que tienen posiciones decisivas de hacer políticas públicas locales van a ser parte de este curso sobre cómo liderar de forma compasiva empática. Tenemos participado en proyectos nacionales de promoción del bienestar económico, social, psicológico, espiritual en empresas. Ya participamos en 3 grandes proyectos nacionales que han reconocido las mejores prácticas en organizaciones públicas y privadas en Portugal. Trabajamos todos los años el Día de la Erradicación de la Pobreza, invitando a que las personas piensen qué están haciendo para disminuir los gaps, las diferencias. Tenemos una diferencia muy grande en Portugal entre los ricos, los más ricos o los más pobres. Todos los meses tenemos un proyecto que es híbrido, que se llama Partillar la Paz, donde convidamos personas, proyectos que de alguna forma están contribuyendo para lo colectivo.
para presentar, por ejemplo, en la área de la biodiversidad, la protección ecológica. Organizamos caminadas para la descubierta de la biodiversidad. Creamos un proyecto de investigación, participamos en un proyecto de investigación para estudiar los niveles de esperanza de personas en 14 países, en 4 continentes, y cómo podemos impactar las políticas públicas sobre lo que da o no da esperanza a las personas. Creamos audiciones públicas en contextos comunitarios para oír a las personas sobre lo que vaya a mejorar su calidad de vida en las zonas donde viven. Integramos trabajos en la área del jornalismo constructivo. ¿Cómo podemos mejorar los debates públicos con jornalistas que son verdaderamente especialistas en el diálogo y no en tener debates públicos con políticos o con líderes en que las personas refuerzan sus posiciones y aumentan el confronto, cuando la idea es de dialogar y crear condiciones colectivas de inclusión de formas de vida y de valores. Hacemos workshops para desarrollar la cooperación. ¿Qué es eso de cooperar? ¿Cómo lo hacemos? Cuando convidamos a nuestros alumnos a hacer trabajo de grupo, ¿será que saben cooperar? ¿Que saben hacerlo de forma colaborativa? ¿Cómo conseguir pasar esa forma de trabajar que es verdaderamente relacional y cooperante? Hacemos parte de proyectos, por ejemplo, la educación relacional, la investigación relacional, que ponen la relación en el centro de todo, no la individualidad, la competitividad, lo interés individual, no, de todo. ¿Cómo repensamos, por ejemplo, las formas como hacemos avaliaciones en las escuelas que son altamente competitivas, individualistas, promotoras de formas de no relación? Entonces, también ahí estamos trabajando, por ejemplo, con el grupo de educación relacional de Taos Institute, que tiene un site en inglés donde es posible tener muchos ejemplos de formas de cambiar una educación centrada en la persona para una educación centrada en lo colectivo, a partir de las relaciones, de los bienes relacionales. Entonces, son apenas algunas ideas de muchísimas cosas que estamos haciendo y que de una forma o de otra impactan grupos más pequeños o grupos mayores, políticas públicas o solamente la forma como cada persona vive su vida. Eso es mismo así para una visión que es muy amplia y que puede ser, por ejemplo, apoyamos la vida de una tribu, de elementos de una tribu de Amazonia de Brasil, que hicieron un periplo por Europa por la primera vez en su historia, y estuvieron aquí en Portugal durante varias semanas, y organizamos diálogos entre la ciencia del bienestar y de la paz y sus propias prácticas indígenas, para iniciarmos una forma de trabajo conjunta. Estamos intentando que elementos de esta tribu van a escuelas portuguesas para presentar sus saberes y conocimientos originarios
su forma de vivir, cómo consiguen promover su salud mental, cómo sobreviven financieramente, cómo... Entonces, siempre incluir para hacer diversidad, hacerlo de formas que pueden ser muy pequeñitas, con grupos muy pequeños, pero también con grupos de 500, 1000 personas o de cambios a lo nivel de un distrito, o mismo estamos haciendo un proyecto ahora empezando con la presidencia del Consejo de Ministros en Portugal, que quieren y están interesados, ya hicimos un par de encuentros, están interesados a llevar para los políticos esta forma de vivir y decidir sobre la vida común de una forma que sea más humanizadora. Ese es el proyecto. Ahora vamos a hablar. Bueno, muchas gracias, Elena, como siempre. Yo anticipé que trabajás mucho, pero en principio quería contarle a la gente las cosas que este año hicimos, porque hicimos unas cuantas, ¿no? Dentro de la apretada agenda de Elena. Elena, bueno, nosotros estamos participando desde el inicio de este proyecto que ella fundó, y ella además es miembro del comité de evaluadores que tiene, el comité de evaluadores internacional que UNICOM tiene para el programa de estancias postdoctorales en calidad de vida, ¿sí? Siempre nos ayuda con leer el trabajo de los jóvenes doctores que se acercan y que hacen una estancia de unos cuantos meses con nosotros, cumpliendo distintos tipos de actividades. Pero además le quería pedir a Damián que nos mostrara en la pantalla Sí, que ahora tengo. durante la pandemia también hicimos algo que fue generar un número especial de un journal en inglés, que aquí lo pueden ver, que se llama Desarrollo Social y Sociedad, ¿sí? Y que yo organicé esa publicación especial. El nombre particular de la publicación tuvo que ver con el desarrollo local y la paz y la sostenibilidad social. Y Elena tiene precisamente allí, ahí sí, Damián ahí nos está mostrando un trabajo de ella sobre lo que explicó hoy acerca de la felicidad pública, volviendo a esa idea de Roma antigua, ¿sí? Y la calidad de vida actual. Así que, bueno, eso lo van a poder encontrar en Unicom, pero no quería dejar de decirlo. Y tuve también la oportunidad este año de dar en lo personal una cátedra sobre el desarrollo de la paz sustentable y los métodos de investigación cualitativo, que Elena me invitó, así que también estuvimos en junio, también ese material está en nuestra página y seguiremos haciendo cosas con Elena, ¿no? Vamos a continuar con distintos tipos de actividades, bueno, dentro de lo que se puede en las agendas con realidades muy distintas. La verdad que en el caso de Lisboa, yo me preguntaba cuando hablabas de las reuniones con los políticos si también será en Borba o en qué ciudad será, porque Lisboa tiene pequeños pueblos que me ha sabido presentar y mostrar Elena cuando estuve por allí, donde, bueno, realmente hay mucha gente muy preocupada por este tipo de vida diferente, ¿no? Digamos, centrada más en el desarrollo de la paz sostenible. Bueno, podríamos pasar entonces, si te parece, Damián, Sí, a ver claro. si tenemos alguna Pueden pregunta. escribirnos. Ujú. No sé si la tendremos. Por Igual ahora no. el año que viene la vamos a volver a invitar, Elena, la vamos a invitar siempre, no la vamos a dejar ir, porque es muy interesante todas las cosas que ella nos va contando, y que además aclaro que parte de esas cosas las vi en vivo y en directo, así que son tal cual. Ella es una trabajadora de todos los días, ahí está Oscar Amaya que me mira, tal cual, Oscar es el director del SAOP, que es el Servicio de Psicopedagogía Gratuita que la Universidad Nacional de Lomas de Wow, Zamora precisamente brinda a todos los chicos en condiciones de desigualdad fundamentalmente, ¿no? wow. Por eso también es otro luchador de toda la vida, así que nada, muy oportuno, gracias. Oscar siempre está también allí. Así que bueno, hay muchas personas aquí, están nuestros estudiantes de la carrera de técnico en minoría y familia, que es una carrera especialmente dedicada a la niñez en riesgo también y a su familia.
familias. O sea que hay muchas personas que hoy están escuchando, no puedo como nombrarlos a todos, pero que particularmente están muy en sintonía con todo lo que Elena tan gentilmente nos compartía, así que como veo cada vez son más cosas, ¿no? Por eso, ves, estás tan feliz y tan activa porque tenés tantas cosas importantes para hacer que no tenés posibilidad de no estar bien, tenés que estar bien, sí o sí. Yo le decía a Elena cuando comenzamos que cada día la veo más linda y más joven, bueno, pero es por todo lo que Dios hace. mío, Nos conocemos gracias, hace gracias. muchos años, somos amigas, nos unieron estos temas, ¿no? Y yo siempre Sí, agradezco sí, a Dios sí, haberla sí. conocido. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta en el chat también. Por el momento no, pero ahí abrimos ese espacio por si quiere escribirnos algo. Sí, de cualquier manera saben que siempre Sí. si quieren hacer alguna pregunta posteriori porque se quedan pensando Vamos a dejar algo, el mail. sí, les dejamos el mail de Unicom y nosotros le vamos a remitir a Elena también. Estamos haciendo un trabajo, Elena, que te lo comentamos, una de nuestras investigaciones, pero la que está en curso ahora tiene que ver con las relaciones sociales en la calidad de vida de nuestros estudiantes universitarios. Y bueno, ya te compartiremos después el rol tan importante que juegan. Hemos hablado de este tema alguna vez, pero cada día el rol de las relaciones sociales es más importante en la vida Ujú. universitaria, ¿no? Entonces abona también al tema de tratar de tener una convivencia, sobre todo basada en el apoyo social, en la solidaridad, ¿sí? Entre los chicos y chicas. Así que, bueno, no sé, si no tenemos preguntas, nada No más sé si que es un buen señal. no, sí, está bien porque lo que pasa es que dijiste mucho y como queda grabado, la gente lo mira después y por ahí pregunta después, porque claro, diste tantas posibilidades de cómo vivir de forma diferente, ¿no? Creo yo que va más allá del tema específico de la paz, es una forma de vida también, ¿no? Mm. Que es tal cual como vos vivís y por eso digo, a mí me consta que así es tu día a día en los trabajos que haces, porque hemos tenido la oportunidad de compartirlos allí, así que bueno. Pero igual, si nos llega alguna pregunta, te vamos a preguntar. Después te queremos agradecer enormemente, sí, siempre el cariño a toda la gente de Lisboa que es tan encantadora con nosotros. Y ahí Oscar nos dice en el chat, sí, que él destaca la importancia de la convivencia y de los consensos en el trabajo cotidiano en las instituciones educativas. Sí, no es fácil de lograr. En nuestro caso nosotros tenemos grupos muy grandes, ¿viste? Siempre tanto en todos los niveles educativos, son muchos Mm. niños, son muchos jóvenes, no es no es fácil en los tiempos que corren, pero bueno, en eso intentamos estar siempre, ¿no? Y también en nuestra universidad son grupos muy grandes, pero bueno, tratamos de ponerlo mejor y de siempre estar atentos. Nuestra universidad siempre se ha caracterizado por ese afecto que tiene para con todas las personas y eso de identificar a cada uno en sus necesidades, en sus requerimientos. Hay una atención en la vida cotidiana también de parte no solo de docentes, sino también del personal administrativo, muy centrada en lo que le pasa al otro, ¿no? Yo siempre digo que es maravilloso que tengamos eso, a pesar de que somos como 50.000 personas, pero bueno, igual no se ha perdido eso que es fundacional de Lomas de Zamora, y además porque este año, Elena, estamos cumpliendo los 50 años de vida, entonces es un Ah, año ahí, celebraciones. sí, vas a ver que todos los flyers salen con los 50 años, o sea que muchas gracias por haber Buenísimo, también sido buenísimo. parte de este evento siempre, de todo este año de festejo de nuestros 50 años. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que vinieron, nos seguiremos viendo como siempre, yo creo que este año ya esta es nuestra última actividad, seguramente seguiremos a partir de marzo del año que viene, pero bueno, siempre estamos en contacto. Muchas gracias, Elena, muchas gracias por todo, ¿sí? Siempre te llevo en el corazón, así que un beso grande. Tengo solo mucha pena de no poder estar presencialmente con vosotros, Ya vendrás, de oír vuestras sí, tenés que voces, venir, tenés que pero venir. ha sido un honor de poder No, por participar favor, al contrario. un poquito ese trabajo que hacemos con mucha humildad porque los cambios que tenemos que Sí. hacer como sociedad son tan grandes que tan complejos que tenemos que estar juntos
Sí. entre países, personas divergentes, Ujú. para encontrarnos ojos no ojos en nuestra mejor humanidad. Muchas Bueno, gracias no, por la gracias a vos. invitación, Muchas Graciela. gracias. Muchas gracias, Un Elena. Gracias. abrazo sentido.